Entrevista al superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. ¿Quién desgarra la túnica de Cristo? Parte 3. La ruptura no proviene de la Fraternidad San Pío X, sino de la divergencia flagrante de las enseñanzas oficiales con la tradición y el magisterio constante de la Iglesia. Reverendo Superior General, fuera de la Fraternidad San Pío X, muchos reconocen hoy con sinceridad que existe una crisis dentro de la Iglesia, especialmente en el ámbito de la fe. Sin embargo, algunos reprochan a la Fraternidad San Pío X aislarse en su propia línea de conducta, sin tener suficiente en cuenta la existencia de otros diagnósticos. ¿Le parece fundada esta crítica? Pienso que la Fraternidad San Pío X pone, en este punto preciso, el dedo en la llaga. Somos muchos los que coincidimos en que existe una crisis en la Iglesia, y que esta crisis afecta a la fe. La Fraternidad San Pío X lo constata y lo confirma. Pero no nos podemos limitar a lamentar los efectos sin remontarnos a sus verdaderas causas. Es necesario tener el valor de ir más lejos y reconocer que esta crisis tiene su origen en enseñanzas oficiales, a menudo ambiguas y a veces claramente en ruptura con la tradición. Concretamente, hay que darse cuenta de que la crisis actual tiene esta característica específica. Afecta a la jerarquía de la Iglesia en la enseñanza que ella propone. Ahora bien, en una situación así, no se puede dejar de decir lo que es. Los errores deben ser claramente reconocidos y denunciados por quienes están en condiciones de hacerlo. No basta con hacer como si no se vieran o esperar que desaparezcan con el tiempo. Textos como Amoris Laetitia o Fiducia Supplicans, por ejemplo, han provocado escándalos bastante importantes. Luego, todo se ha calmado, se ha pasado a otra cosa, y ya casi nadie habla de ello. Pero las decisiones y los errores que contienen siguen en vigor, no se corrigen, esperando que sean olvidados. La Fraternidad San Pío X existe para recordarlo, tanto a los fieles como a la jerarquía. Considera que ese es su deber, no en un espíritu de desafío o de desobediencia, sino como un servicio prestado a la Iglesia. En este sentido, no es justo decir que se aísla. Habla ante toda la Iglesia y se dirige a todos los católicos perplejos sin distinción. Para quien aborda estas cuestiones sin prejuicio ideológico, se impone una constatación. La ruptura no proviene de la Fraternidad San Pío X, sino de la divergencia flagrante de las enseñanzas oficiales con la tradición y el magisterio constante de la Iglesia. ¿Cómo podría la enseñanza oficial de la Iglesia contener errores? La cuestión es extremadamente delicada y compleja, y solo la Iglesia podrá algún día proporcionar una explicación satisfactoria y definitiva sobre lo que ha sucedido y sigue sucediendo hoy. Lo que es cierto es que un error no puede ser enseñado por el magisterio de la Iglesia propiamente dicho. Ahora bien, los hechos están ahí. Nos enfrentamos, por desgracia, a la enseñanza de ciertos errores graves. Pero, ya se trate de los textos de un concilio que quiso ser no dogmático, o bien de simples exhortaciones pastorales, homilías o declaraciones circunstanciales, e incluso de diálogos con el mundo, discursos improvisados en el avión o conversaciones con periodistas. Cuando elementos no dogmáticos se presentan como tales, eso no puede corresponder a un magisterio auténtico. Por citar un ejemplo, un eminente prelado romano me explicó recientemente que la declaración de Abu Dhabi no debe ser considerada como perteneciente al magisterio, puesto que se trata de un simple texto circunstancial. Pienso que un día, con un poco de flexibilidad y de sentido común, un papa afirmará algo equivalente, y públicamente, respecto de toda una serie de textos problemáticos que no pueden ser considerados magisteriales en el sentido técnico del término. La curia romana dispone de una experiencia y de una finura incomparables para establecer las distinciones necesarias. Solo le falta la voluntad de hacerlo. En cualquier caso, una aclaración definitiva corresponde a la propia Iglesia, y no a la Fraternidad San Pío X. Nuestro papel se limita a rechazar fielmente todo aquello que está en ruptura con la tradición y con el magisterio constante. Al hacerlo, la Fraternidad San Pío X permanece en perfecta comunión con todos los papas de la historia, sin excepción, en aquello que tienen en común entre sí: el Depositum Fidei, fielmente recibido, conservado y transmitido a lo largo de los siglos. En muchos ámbitos de la vida de la Iglesia, como en el ámbito litúrgico, es evidente que hay abusos. ¿Por qué la Fraternidad San Pío X habla siempre de errores y no de abusos? Es evidente que existen abusos, que sobrepasan los límites de las propias reformas. La Fraternidad San Pío X lo reconoce sin dificultad. Pero la retórica constante del abuso, particularmente en boga bajo el pontificado del Papa Benedicto XVI, no basta para explicar la crisis. Incluso crea una coartada sistemática que impide ir al fondo de los problemas. La reforma litúrgica, por ejemplo,
presenta dificultades que se deben ciertamente a sus propios principios, independientemente de posibles abusos. Las oraciones ecuménicas e interreligiosas, por citar otro ejemplo, son la expresión de un error teológico, incluso si se intenta evitar actos explícitos de sincretismo para no caer en lo que podría parecer un abuso. Sobre todo, hablar constantemente de abusos litúrgicos o de abusos en la interpretación de los textos tiende a poner en entredicho a las personas implicadas, más que a los principios erróneos que constituyen el origen de la catástrofe actual. Ahora bien, son precisamente esos principios los que merecen ser denunciados. Confieso que yo mismo me he sorprendido en los últimos años por la reacción amarga y sistemática de cierto sector conservador un tanto miope, que ha atacado de manera muy personal la figura del Papa Francisco, en lugar de cuestionar el concilio y la continuidad de su aplicación doctrinal hasta nuestros días. Tal actitud hace que, con cada elección de un nuevo papa, se espere, al menos durante algunos meses, un enderezamiento de la crisis, sin cuestionar los nuevos principios, como si todo dependiera de la voluntad personal del nuevo pontífice, decidido en mayor o menor medida a condenar o reprimir los abusos. Se trata de una retórica superficial que ya no convence a un observador atento y honesto. ¿No le parece exagerado, como ya ha señalado la Fraternidad San Pío X en otras ocasiones, considerar que una vida cristiana auténtica es hoy imposible en una parroquia ordinaria? ¿Es tan evidente el estado de necesidad que corresponde a esta afirmación? ¿No es un concepto útil, elaborado para justificar las consagraciones que la institución necesita? La Fraternidad San Pío X es plenamente consciente del carácter trágico y doloroso de esta afirmación. Se trata de una consideración extremadamente grave que debe ser bien comprendida. Ante todo, es necesario reconocer que a pesar de todos los problemas y deficiencias a los que se enfrentan las parroquias ordinarias, buenos sacerdotes y buenos fieles pueden llegar, a pesar de esto, a santificarse y a salvar su alma. A pesar de circunstancias profundamente desfavorables, la gracia de Dios puede tocar las almas y conocemos algunos casos. Para muchos, además, el sufrimiento real de su situación se convierte en una verdadera fuente de santificación, que a menudo los impulsa hacia la búsqueda de la tradición. Dicho esto, lo que afirma la Fraternidad San Pío X debe entenderse en un plano objetivo y no subjetivo. Para apreciar verdaderamente la situación de estas parroquias, corresponde a cada alma de buena voluntad plantearse preguntas precisas ante Dios, en la oración, buscando una respuesta sobrenatural dictada no por impresiones positivas o negativas, ni por un prejuicio ideológico, sino por la razón iluminada por la fe. ¿Puede la misa de Pablo VI expresar y alimentar íntegramente la fe católica? ¿Transmite de manera suficiente el sentido de lo sagrado, de lo trascendente, de lo sobrenatural, de lo divino? ¿Este rito permite comprender el verdadero sentido del sacerdocio católico? En una parroquia o en un centro pastoral ordinario, es decir, allí donde se predica conforme a las orientaciones doctrinales actuales, ¿se enseña todavía la fe católica en toda su integridad? ¿El catecismo impartido a los niños sigue siendo católico y capaz de formarlos para toda su vida? Las cuestiones sumamente delicadas y muy actuales de la moral conyugal, o del acceso a la Eucaristía en situaciones irregulares, ¿se aborda todavía conforme a la ley de la Iglesia? ¿El sacramento de la penitencia se administra todavía con un verdadero sentido de la redención y del pecado, de su gravedad y de sus consecuencias? Más generalmente, ¿qué frutos han producido universalmente las reformas en la vida concreta de los fieles? A todas estas preguntas y a otras semejantes, la Fraternidad San Pío X responde de manera clara y coherente, y luego, a partir de este análisis, porque la realidad se impone, constata el estado de necesidad. La afirmación de la Fraternidad San Pío X es, por tanto, el fruto de un sano realismo, no de un a priori ideológico. El carácter trágico de esta constatación está simplemente a la medida de la tragedia de la realidad. ¿No cree usted que, a pesar de las mejores intenciones, la Fraternidad San Pío X corre el riesgo de desgarrar nuevamente a las familias, al mundo de la tradición y a la propia Iglesia? Quizá nunca como hoy la Iglesia ha conocido la división, y nadie puede alegrarse de ello. Sin embargo, esta división no es provocada por la fidelidad a la tradición, sino más bien por el alejamiento de ella. La crisis del magisterio, las ambigüedades, los errores, la inculturación incitan a interpretar y reinterpretar todo. Aumentan las múltiples formas de juzgar que, a la larga, provocan divisiones inevitables. Si usamos una imagen conocida, todo esto es lo que desgarra la túnica de Cristo. La Fraternidad San Pío X, por su fidelidad a la tradición, intenta simplemente contribuir a remendarla sin cesar.
En cuanto a la posibilidad de que todos los tradicionalistas trabajen y luchen juntos, la Fraternidad San Pío X lo desea de todo corazón, pero eso no debe realizarse mediante una especie de ecumenismo en miniatura. Solo puede hacerse en una fidelidad plena a la tradición íntegra, si queremos que este combate abierto sea provechoso para todos, incluso para quienes no están de acuerdo con nosotros. Por último, en lo que respecta a las posibles divisiones dentro de una misma familia, es necesario recordar con valentía estas palabras de nuestro Señor, sin escandalizarse, sin caer en la amargura, apoyando a quienes sufren. Cita: No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer paz, sino la espada. He venido, en efecto, a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Cierro cita. Mateo 10, 34-37. Una pregunta retrospectiva. El momento particular que atraviesa hoy la Fraternidad San Pío X reaviva, entre los mayores, recuerdos y emociones de 1988. Esta fecha marca sin duda un punto de inflexión decisivo en la obra de Monseñor Lefebvre. ¿Qué declaración del fundador de la Fraternidad San Pío X es la primera que le viene a la mente? Durante una conversación privada, Monseñor Lefebvre dijo que habría preferido morir antes que enfrentarse al Vaticano. Esto muestra con qué espíritu preparó las consagraciones de 1988. En aquel momento, como hoy, no se trataba de una rebelión, sino de la respuesta a una cruel necesidad, una decisión necesaria e inevitable, pero tomada a pesar suyo. En otra ocasión, Monseñor Lefebvre afirmó con serenidad y de una manera profundamente sobrenatural que si la Fraternidad San Pío X no era obra de Dios, no continuaría ni le sobreviviría. No nos corresponde a nosotros dar una respuesta a esta cuestión, pero la historia ya ha comenzado a pronunciarse. En su opinión, ¿cuándo y cómo podrá terminar la crisis de la Iglesia y con ella ese sentimiento de desintegración general tanto dentro como fuera de la propia Iglesia? Solo la providencia posee la respuesta precisa a esta cuestión. Por mi parte, supongo que después de haber buscado en vano y desesperadamente la paz y la unidad en la colegialidad, el sínodo, el ecumenismo, el diálogo, la escucha, la inclusión, la preocupación ecológica compartida, la fraternidad humana, la proclamación incesante de los derechos del hombre, etc., las autoridades acabarán por darse cuenta, demasiado tarde, de que la verdadera unidad, duradera e inquebrantable, no tiene otro fundamento posible que la tradición de la Iglesia. Así, cuando la crisis haya manifestado todas sus consecuencias, cuando la apostasía esté aún más generalizada y las iglesias estén vacías, esas autoridades comprenderán finalmente que no había que inventar nada. Era necesario simplemente ser fieles a Cristo y proclamar, a ejemplo de los primeros mártires, sus derechos intangibles frente a un mundo neopagano. Una cosa es segura: en la medida en que la autodemolición de la Iglesia ha venido de Roma, solo de Roma y por Roma terminará esta terrible crisis. Sin embargo, las semillas de esta reconstrucción de la Iglesia ya están en acción. Fructifican humildemente en las almas que vivifica el Espíritu de nuestro Señor, y donde se prepara silenciosamente el advenimiento de aquellos que, un día, restablecerán en su esplendor la realeza de Jesucristo. Ciertamente, la crisis perdura más de lo que se podría imaginar. Esto se debe, en mi humilde opinión, a la dificultad intrínseca que la Iglesia encuentra hoy para reaccionar. Un cuerpo sano logra reaccionar con bastante facilidad a los agentes patógenos que lo atacan, pero cuanto más debilitado está un cuerpo, más trabajo le cuesta. Del mismo modo, la crisis que vivimos ha sido determinada por el ataque de principios perniciosos sobre espíritus ya debilitados, debilitamiento que había comenzado mucho antes de las reformas. Sin embargo, como en toda prueba, es necesario ver a la providencia en acción y armarse de paciencia. Cuanto más larga es la crisis, cuanto más se desata Satanás, tanto más será resplandeciente el triunfo de la tradición, y sobre todo, tanto más se manifestará al mundo que la Iglesia es indefectible y divina. Nunca como hoy la promesa de nuestro Señor nos llena de alegría y de esperanza. Cita: Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cierro cita. Mateo 16, 18. Y, además, la certeza de este triunfo está asegurada en primer lugar por aquella que aplastará todas las herejías. Cita: Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Cierro cita. Entrevista concedida en Menzingen, el 19 de abril de 2026. Encuentra la entrevista completa en fsspx.news.